quística medial está presente en el síndrome de Marfan y muchas otras enfermedades desencadenadas genéticamente que joden sobre los aneurismas de aorta torácica. Este envejecimiento se asocia con un grado de la degeneración quística media, con un proceso que puede acelerarse con hipertensión. Estos cambios provocan debilitamiento progresivo de la pared aórtica, lo que provoca dilatación y formación de aneurismas. Por lo tanto, al igual que en los abdominales, recordar, por favor, controlar la hipertensión en estos pacientes. No sé si ya tuvieron clases de hipertensión o de lo que son tratamientos para la hipertensión. Y recuerden que la hipertensión es una patología muy frecuente, afecta al 33% de los argentinos. 33% de los argentinos que tienen hipertensión no están bien medicados y el 33% de los pacientes argentinos que son hipertensos directamente no reciben medicación, es la regla de los 3. Por lo tanto, estos cuadros de hipertensión maltratados no solamente perseguir los números, sino cuando uno pide un ecocardiograma, cuando uno pide una ecografía abdominal para controlar la aorta, no olvidarse de ver los diferentes planos aórticos, porque a veces alguna pequeña dilatación en estas porciones tienen que ver con modificaciones que produce la hipertensión a mediano o largo plazo. Como dije entonces, la degeneración quística produce necrosis del músculo liso, como puede verse en los síndromes de Marfan o de Ehlers-Danlos, la aterosclerosis más frecuente en aorta descendente, la sífilis, aorta ascendente con una latencia de entre 5 y 40 años, y la aortitis infecciosa, que es la más frecuente infección en un aneurisma previo. Obviamente que las últimas dos son un poco menos frecuentes. Manifestaciones clínicas. Esto es una cosa bastante interesante. Cuando uno tiene la posibilidad de escuchar este soplo, la verdad que es bastante rico en su fisiología y en su fisiopatología. Hasta un 40% están asintomáticos al momento del diagnóstico de estos aneurismas, pero cuando hay síntomas tenemos los efectos vasculares, que se puede ver por una insuficiencia aórtica con insuficiencia cardíaca secundaria, hay aneurisma del seno de Valsalva, hay antecedentes o causas de stroke, isquemia de miembros inferiores, infarto renal o isquemia mesentérica. Puede haber un efecto de masa, un síndrome de vena cava superior, compresión de la tráquea o bronquio principal, bueno, obviamente cuadros obstructivos, sibilancias, tos, disnea, puede haber hemoptisis, neumonitis recurrente, disfagia, ronquera, dolor precordial y lumbar. Y cuando hay hemorragia o ruptura, tenemos un dolor de mayor intensidad, obviamente con espacio pleural izquierdo, pericárdico de esófago con hipotensión o hematemesis. Si ustedes pueden ver la imagen de la derecha, entre el primer ruido cardíaco formado por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia y el segundo ruido cardíaco, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, fíjense que se escucha un soplo eyectivo por hiperflujo, pero luego tenemos el soplo diastólico de regurgitación, que entre el tercer ruido y el cuarto ruido, que acá no lo tenemos, porque entre el tercer y cuarto ruido son ruidos patológicos, tenemos que llamar el fenómeno de Austin y Flynn, que no es lo que voy a hablar ahora, pero es un signo bastante rígido, específico, pero bastante difícil de escuchar. No sé si esto tiene alguna duda. Si no hay dudas, sigo adelante. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la medición, en la placa de tórax, como pueden ver a su derecha, hay un ensanchamiento mediastinal, un botón aórtico o desplazamiento traqueal. En la ortografía también se puede ver esta valoración preoperatoria, como veíamos en abdominales. Se puede preguntar con contraste, la resonancia, el angio de resonancia. Y el ecocardiograma solamente lo podemos ver cuando tenemos un ETE, ¿bien? Porque el transtorácico no es útil para la medición. Sí podemos ver un aneurisma, pero no para las mediciones específicas. Bueno, cuando uno habla de la historia natural de este tipo de aneurismas, es difícil definir una evolución natural clara. Hay presencia o ausencia de síntomas, y esto también nos puede hablar de un factor de predicción importante. La supervivencia de 1 a 3 a 5 años tiene 65% al año, 36% a los 3 y 20% a los 5. Riesgo de rupturas, cuando existen, aparecen del 32 al 46% de las veces que se produce la muerte, y menos del 50% llegan con vida, al igual que nos pasa en el abdominal. Muchos factores influyen, como la causa subyacente que lo generó, como dijimos antes. Estos aneurismas que se encadenan por causas genéticas se comportan de manera diferente a los ateroscleróticos. La ubicación y el tamaño de estos aneurismas también afectan su tasa de crecimiento y la probabilidad de ruptura. Por lo general se recomienda la cirugía cuando estos aneurismas alcanzan un cierto umbral de tamaño para un candidato a propiedad, como vamos a ver después. Los pacientes considerados inoperables a menudo eran mayores o tenían comorbidades importantes, y la terapia endovascular está cambiando la demografía de estos subgrupos, como ya ustedes saben.
Generalmente no duelen, tienen una tasa de crecimiento de 0.07 a 0.2 centímetros por año y tienen una gran variabilidad individual. Los aneurismas más grandes crecen a un ritmo más rápido, obviamente. Los factores de riesgo para mayor crecimiento son la edad avanzada, las mujeres, recuerden que dijimos que era más frecuente en hombres, acá ser mujer tiene mayor probabilidad de tener crecimiento más preponderante, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, el tabaquismo, un crecimiento rápido del aneurisma, por lo tanto va a crecer más rápido, que tenga dolor, antecedentes de disección y antecedentes familiares positivos. Como eran los abdominales, el diámetro aórtico es el más importante factor de riesgo para ruptura, disección o muerte. El riesgo de ruptura aumenta notablemente a 6 centímetros en aorta descendente y 7 en aorta descendente, obviamente en diámetros muy importantes. La recomendación de intervención quirúrgica es en la aorta ascendente cuando tenemos 5.5 o 5 centímetros en el contexto de un aneurisma en este tipo de patologías. Los pacientes sometidos a reparación o reemplazo que tienen una raíz aórtica o aorta ascendente mayor a 4.5 centímetros debe considerarse también un reemplazo de la válvula aórtica concomitante. También cuando tenemos un tamaño de 6 centímetros, 7 centímetros más en pacientes de alto riesgo quirúrgico y en aneurismas menores cuando tenemos una velocidad rápida de expansión, aparición de insuficiencia aórtica importante o síntomas atribuibles al aneurisma y por último el síndrome de Marfan. Se extirpan o reemplazan por una prótesis de tamaño adecuado con válvula protésica incluida en la aorta ascendente, como se llama el procedimiento de Bentall, con una mortalidad del 5%. Las complicaciones del tratamiento quirúrgico, por ejemplo, te puede ver la paraplegia postoperatoria en una tasa de un 0 o un 17%. La reparación de vascular de aneurisma torácico también es otra indicación quirúrgica. Y también existe el enfoque alternativo para el tratamiento, que es el uso de injertos endovasculares colocados transluminalmente. Tiene la ventaja de ser menos invasivo que la torácica abierta y conlleva menos tasa de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, tiene que tener una buena anatomía, zonas de apoyo proximal y distal, al menos 2 centímetros de longitud y diámetros que se adapten a los dispositivos en forma correcta. Acá dejé un par de fotitos para que se diviertan. ¿Y qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que en cuanto a la reparación endovascular, discúlpenme un segundo que se metió, está recomendado por indicación para, en cuanto a las patologías desde el punto de vista individual, tener en cuenta la anatomía, la patología, las comorbilidades y la durabilidad del paciente, y también si la reparación va a tener un enfoque interdisciplinario. Tenemos que evaluar, como dije recién, esta zona de anclaje de 2 centímetros, y en caso de un aneurisma de aorta abdominal, se recomienda seleccionar el stem graft de un diámetro que exceda en las zonas de anclaje por lo menos de 10 a un 15% en la zona de referencia. Para las técnicas quirúrgicas, el drenaje del fluido de líquido de cerebroespinal está recomendado en la cirugía para el aneurisma tóraco-abdominal que reduce el riesgo de paraplegia. Recuerden que una de las complicaciones, por lo tanto, ese drenaje de ese flujo protege sobre esta paraplegia. El reemplazo de la válvula aórtica, utilizándose una implantación de técnica con una neuroplastia recomendada en los pacientes jóvenes que tienen una dilatación del diámetro aórtico y diámetro tricúspide. La reparación de los tipo A y demás son los mismos abordajes. Obviamente que después tiene más indicaciones, si quieren después las pueden consultar. En cuanto al tratamiento médico y medidas higiénico-dietéticas, debido a que estos factores de riesgo para la formación y ruptura incluyen hipertensión y el tabaquismo, obviamente tratar la hipertensión y abandonar el tabaco. Se recomiendan los betas bloqueantes para los pacientes que tienen síndrome de Marfan. Aunque no hubo ensayos clínicos aleatorizados, los beta bloqueantes a menudo se recomiendan para pacientes con aneurisma que no son Marfan también y los pacientes que después de una reparación de aneurisma. Es importante evitar la actividad física intensa, especialmente el ejercicio métrico y el levantamiento de pesas. El embarazo se asocia a un mayor riesgo de disección en los Marfan y trastornos relacionados, y las estrategias de manejo deben abarcar también este riesgo desde el punto de vista multidisciplinar. Bueno, hasta ahí fue el tema del aneurisma. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades infecciosas, un par de diapos, no mucho. Los aneurismas aórticos infectados son una condición rara pero letal, que tiene una tasa de menos del 1% de todos los aneurismas que se someten a una operación. Aunque la enfermedad puede tener un inicio insidioso, también puede tener un curso fulminante con ruptura frecuente en mayor del 50% de las veces y una tasa de mortalidad
alta, mayor al 25-50% de los casos. El tratamiento incluye la resección del aneurisma, degradamiento de los tejidos blandos infectados, antibióticos y reconstrucción arterial. La mayoría de los pacientes con aneurisma aórtico infectado son sintomáticos, fiebre, dolor abdominal, hoy pensaríamos en COVID. El paciente promedio en la mayoría de las series tiene alrededor de 70 años y muchos pacientes tienen comorbilidades como ser diabetes o enfermedades crónicas, estado de inmunodepresión subyacente o terapia crónica con esteroides. Los más afectados son los aneurismas de la aorta torácica, los aneurismas de la aorta torácica infectados son poco frecuentes, afectan con mayor frecuencia a la aorta descendente y suelen presentarse con ruptura o pseudoaneurisma. Las infecciones de los injertos ocurren entre 1 o 2% de las reconstrucciones y se presentan con dolor abdominal de espalda y fiebre, y la erosión o fístula entérica del injerto ocurre en el 50% de los casos. La tomografía computarizada, la resonancia y la ortografía pueden ser diagnósticos en aneurismas aórticos infectados, y la mayoría de las series describen aneurismas saculares en el 70 al 90% y fusiformes del 10 al 30%. Los bichitos más comunes que podemos encontrar incluyen especies de estafilococcus y salmonella, pero casi cualquier organismo puede ser responsable, como la Escherichia coli, clases de streptococos, Neisseria y bacilos u hongos gram negativos. Las características de la tomografía incluyen ruptura de la calcificación, engrosamiento irregular de la pared, masa periaórtica, realce del borde y trenzado periaórtico. La presencia de gas y la erosión del cuerpo vertebral son muy subjetivos de infección, y otros hallazgos pueden incluir el hematoma periaórtico y el aneurisma disecante asociado. La historia natural de los aneurismas aórticos infectados es la expansión y eventual ruptura, a menudo con una progresión rápida, y el tratamiento, como dije antes, implica la decisión y exclusión del tejido aórtico infectado, derivación in situ o extraanatómica de la aorta y ramas, con un degradamiento de los tejidos infectados y el tratamiento antibiótico también en forma prolongada. Y por último, hablamos un poquito de los tumores primarios. Estos tumores primarios son raros, casi siempre son malignos, ojo con esto. Se presentan con embolia o obstrucción arterial y a menudo no se sospecha hasta que el análisis histológico revela su malignidad. Una edad promedio de presentación de 60 años, más en sexo masculino. Localizaciones: 35% en aorta torácica descendente, 27% abdominal, 27% tórax abdominal y 11% arco y aorta ascendente. Los síntomas son parecidos a los que describíamos antes: dolor, embolia, claudicación, tocamiento renovascular, hipertensión o isquemia visceral. Se dividen en 3 grupos: interluminales, que son polipoides, de la íntima y de la adventicia, murales. Los tumores intramurales e íntimas son los más frecuentes. Los tumores aórticos son de origen mesenquimatoso e incluyen el sarcoma de la íntima en el 21% de los casos, el histocitoma fibroso maligno 15%, el angiosarcoma el 26%, el leiomiosarcoma 15% y el sarcoma indiferenciado. El diagnóstico suele establecerse mediante el examen patológico de los émbolos tumorales o en la cirugía o en la autopsia. Y en la mayoría de los pacientes hay diseminación metastásica en el momento del diagnóstico. La resonancia se considera más confiable para este tipo de diagnósticos, y si no hay metástasis se recomienda la resección con reemplazo del injerto protésico. El tratamiento de los tumores obstructivos desde el punto de vista paliativo ha incluido endarterectomía, injertos endovasculares y derivación extraanatómica. En algunos casos se han utilizado quimio y radiación con un éxito bastante limitado. La supervivencia media es de 1 año, no más que eso, y los tumores de adventicia tienen un mejor pronóstico que los de la íntima. En pacientes tratados quirúrgicamente se ha informado una supervivencia a los 3 años de solo el 16%. Muchas gracias. Nada más. Muy bien, Franco, gracias. Bueno, los maté a todos. Bueno, ya, Franco, gracias. Los maté. Bueno, ¿alguna duda?